hacer de mi querer? Bueno, vamos a estar respondiendo una nueva pregunta de esta sección. Y la pregunta que me hicieron es, ¿cómo soltar? Así, corta, simple y sencilla. Pero la respuesta no es tan corta, tan simple y tan sencilla. ¿Por qué esta respuesta no es corta? Porque no es simple y porque no es sencilla, no es porque yo la quiera complicar, sino que digamos hay un error en el pensar que soltar algo es un proceso, como de que como si esto fuera una receta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para soltar algo? Y realmente no es un proceso que se pueda llevar a cabo, sino que es la consecuencia de haber hecho otras cosas. Y te voy a explicar qué cosas debes hacer para alcanzarlo. Dicho esto, y quiero recordarte pues los fundamentos de la ley de asunción según Neville Goddard, hay digamos 3 cosas dentro de las asunciones o 3 etapas dentro de las asunciones, y entre ellas digamos la última se le conoce como soltar. Entonces, aunque aparenta ser un proceso, no es un proceso, no es un paso que se da, sino es una etapa a la que se llega. Entonces la primera etapa es para mí una de las que es procedimentales. La segunda etapa es más o menos procedimental, aunque también se puede llegar allí como una consecuencia de haber hecho bien la primera. Y la tercera sí, definitivamente, que soltar es una consecuencia, no es un proceso. Te diré brevemente cuáles son las otras 2. La primera ya te la sabes, observar bien, acríticamente, todo tu escenario, toda tu realidad, lo que has estado experimentando, porque cuando tú observas bien algo, en esa observación te vas a dar cuenta de la creatividad que hay dentro de ti. No me voy a detener acá porque ya lo he explicado un montón de veces y hay un montón de videos que lo explican, pero la observación sí es un proceso. La observación sí necesita de voluntad, la observación sí es algo que tú puedes decidir hacer, o es algo que simplemente no quieres conectar con eso y no lo haces y ya está. Pero ten en cuenta que si no lo haces no vas a llegar al último estado o a la última etapa, que es el soltar. La segunda parte, que es la definición del objetivo, es algo que llegamos después de haber observado muy bien. Es decir, cuando ya entendimos por fin cuál es nuestro poder operante, cuál es nuestra injerencia en nuestra realidad y todo lo demás, pues nos queda la conclusión de, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces en ese momento tú empiezas a definir un objetivo. Y el soltar entonces viene siendo la consecuencia de estar simplemente enfocado en ese objetivo y soltar todo lo que no sea ese objetivo. Entonces implica que nosotros vamos a dejar atrás pensamientos o actitudes mentales que no nos lleven al objetivo del cual hemos establecido, del sentimiento, del deseo cumplido. Entonces, estas actitudes implican también ciertas cosas que a veces no soltamos. ¿A qué me refiero con esto? Que definir un objetivo no significa tener el control de cómo se va a desenvolver ese objetivo que yo he decidido como final o como sensación del deseo cumplido. Entonces, cuando estamos todavía pensando que nosotros tenemos que de cierta manera interferir en la realidad tridimensional, o todavía tenemos sentimientos de esto posiblemente no pueda que no se dé, o pensamos que está yendo por el camino equivocado, o pensamos que estamos viendo evidencias de todos lados que nos están, digamos, mostrando que no está saliendo como se supone que debe salir. Todas estas angustiantes historias, todos estos angustiantes momentos de terror que sentimos, todo eso nos está diciendo no estás soltando. Entonces, para mí, por ejemplo, hablando desde mi propia experiencia, cuando yo me doy cuenta de que yo quiero controlar la situación, yo me pongo a autoobservar. Me doy cuenta de mi resistencia, me doy cuenta de mi actitud de, no sé, es como una actitud de fricción, como no, esto está saliendo mal o esto no está saliendo como yo quiero que salga. Esa es una actitud que proviene desde el miedo y es una actitud de fricción, se siente extraña, se siente incómoda en el cuerpo, no se siente del todo bien. Entonces, cuando yo me observo en esa situación, yo lo que hago es parar, yo me detengo.
A mí muchas personas me preguntan cómo hago para calmar mi voz interna. Bueno, de hecho, cuando uno ya ha autoobservado bien toda la realidad y se ha dado cuenta de la responsabilidad que uno tiene, la voz interna se convierte en esta voz de la conciencia que te dice, oye, ¿tú por qué estás haciendo las cosas de esta manera o por qué quieres intentar arreglarlo de esta manera si tú ya no eres esa versión? Si tú no eres esa versión controladora. Entonces tu vocecita interna, tranquilita, que en algún momento se acomoda. Y de hecho se convierte en una aliada para recordarte la nueva versión que tú eres. Entonces yo empiezo a observar y empiezo a escuchar a mi voz interna que me dice, ¿por qué estás haciéndolo de esa forma? ¿Por qué quieres interferir de esa manera? Y cuando mi voz interna me trae de nuevo al presente, yo sé que la manera más inteligente de seguir es descansando, soltando, recordando quién soy, recordando que a pesar de ser una versión más sabia de mí misma, no soy la versión más sabia que tiene la posibilidad de habitar todos los estados de conciencia al mismo tiempo para saber si esta es la mejor o la peor manera en la que se puede desenvolver toda la situación, y simplemente me dejo llevar, me dejo fluir y me quito del medio. Yo me convierto en un obstáculo si estoy tratando como de acomodar las cosas a mi situación, y me he dado cuenta que cuando me aparto y dejo las cosas fluir sabiendo que va a salir todo bien, teniendo esa convicción o eligiendo esa convicción, realmente no puedo tenerle miedo a que falle. Y una manera de convertirlo en algo muchísimo más sencillo es que tu objetivo realmente ya ni siquiera sean las cosas del mundo tridimensional, sino que tu objetivo siempre sea tu serenidad, tu paz, tu tranquilidad, tu felicidad. Entonces, si lo que estás haciendo en ese momento no contribuye a ese objetivo, ni contribuye a los subobjetivos que te has planteado, por ejemplo, una persona específica, una casa, dinero, etcétera, no vayas por ese camino. O sea, tu objetivo base va a ser tu tranquilidad, tu serenidad, tu paz. Y esos tienen sus subobjetivos. Entonces, para alcanzar la felicidad, por ejemplo, o para sentirme tranquila, tengo cierta cantidad de dinero, por poner así el ejemplo. Entonces, por controlar el subobjetivo, te olvidas del objetivo principal, que es tu serenidad, y ahí es donde no sueltas. Entonces no te fijes o no te enfoques en el subobjetivo, sino que quítate de la mitad del subobjetivo, concéntrate en el objetivo principal, que es tu tranquilidad, que es tu paz, y de ahí empiezas a inspirarte mucho más en cómo llevar a cabo ese subobjetivo. Así que esta es la manera en que yo suelto mis asunciones. Esta es la manera en que yo suelto el control. Para mí la única creencia realmente es mi imaginación transforma la realidad, y te paso esa creencia por encima de cualquier otra, porque esa es la que me ha llevado a mí a manifestar la vida de mis sueños. Si has llegado hasta este momento, déjame agradecerte un montón. Sabes que es muy valioso para mí. Y quiero recordarte que me sigas en todas mis otras redes sociales. Me encuentras como @elplanetadeyani en Instagram y en TikTok, y aquí también en YouTube. También me encuentras en Spotify como el podcast de Yani, así que allá también me puedes escuchar. Y me encuentras en Facebook también como El Planeta de Yani. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.